Buenos días a todos, mi nombre es Carlos Vascón y vamos a hacer un webinar en el que queremos explicar la gama de switches que tiene TP-Link, sobre todo las nuevas incorporaciones y algunos cambios que ha habido estos meses en nuestra gama. Modelos renovados con más funciones para que a la hora de elegir el switch que necesitéis para vuestra instalación o para vuestro proyecto no tengáis ninguna duda de cuál es el más apropiado y cuál es el que os conviene, ¿vale? Entonces vamos a ir empezando. Lo primero que vamos a ver es toda la gama, cómo estructura la gama de switches TP-Link. Tendríamos los no gestionables, los Easy Smart Switches, que serían los switches que permiten un mínimo de configuración, que ese mínimo ya es bastante interesante, porque cada vez tienen más funciones y dan más juego. Después tendríamos ya los Smart, mostrándonos ya una configuración bastante más avanzada y dándonos más opciones. Y luego ya la gama más alta o la parte que más opciones nos va a dar son los switches managed o gestionados, ¿vale? Luego, como último punto, lo que haremos será ver un poco los primeros pasos a la hora de instalar algún switch de TP-Link y la utilidad de monitorización que ha sido desarrollada hace poquito y que ha presentado TP-Link hace poquito, ¿vale? Entonces vamos un poco, pues eso, a ver una configuración muy básica, pero para que el día de mañana, si tenéis que montar un switch de este tipo, no tengáis ningún problema y ya tengáis una gestión familiar y no os parezca la interfaz nueva completamente y no haya ningún problema. Empezamos con los no gestionables. Tenemos bastante más gama de la que voy a mostrar, pero he querido centrarme en los switches gigabit, que al final son un poco más. También tendríamos fase Ethernet en diferente número de puertos y bastante gama, pero bueno, por centrarnos en unos en concreto, en tal vez los que vemos más interesantes, tendríamos en 5 puertos el TLSG 105. Respecto a la nomenclatura, siempre comentar que cuando empieza el modelo por SG, en la gama de toda la vida, la G hace referencia a que es gigabit y cuando es F, pues bueno, sería fase Ethernet, 10-100. Tendríamos eso, el TLSG 105 y el TLSG 1005D. Diferencias entre ellos, pues bueno, entre otras cosas, la parte estética. El SG105 es un switch que tiene una apariencia tal vez más robusta, más empresarial, y el 1005D es un switch que es muy vendido en general y nos permite hacer instalaciones tal vez más domésticas o en cualquier vivienda tener uno de estos. Entonces, las últimas versiones de hardware tiene esa apariencia, la que se ve en la foto, y es bastante más bonito. Después, en 8 puertos, tendríamos el TLSG 108 y el SG 1008D. La nomenclatura es parecida al de 5 puertos y al anterior. Y nos pasaría igual. El de 8 puertos más robusto sería el SG 108, más empresarial, y el 1008D, pues más para uso doméstico. También tendríamos en 16 puertos, SG 1016 y 1016D. La D siempre hay que tener claro que hace referencia a que es un switch más pensado para escritorio o para sobremesa. ¿Qué mejoras se pueden comentar de estos dispositivos? Pues bueno, en las últimas versiones de hardware lo que nos permite, para empezar, son dispositivos fanless, no tienen ventilador, entonces nos evitamos todo tipo de ruidos. Estaban pensados para disipar el calor sin ruido. Luego además tenemos en las últimas versiones, en la mayoría, IGMP Snooping para evitar cualquier problema que nos pueda ocasionar tráfico multicast. Y además también en las últimas versiones se ha ido metiendo en los dispositivos DSCP para hacer un Quality of Service o para si tenemos otros router más en núcleo o router que nos están generando diferente tráfico, pues que los últimos switches que tenemos en nuestra topología también soporten DSCP y hagan un poco de Quality of Service. En los no gestionables también tendríamos 24 puertos, que tendríamos el SG 1024 y el SG 1024D. Recordamos que la D es para escritorio, más sobremesa. El 1024 sin D estaría más pensado para arrancar. Suele venir con el kit para arrancar los acoples necesarios. Y tendría una capacidad de switching de 48 gigabits por segundo, tasa de reenvío, forwarding, 35,7, admite jumbo frames y el DSCP que comentábamos. Dentro de los de 48 puertos muestro dos. Sería el gigabit, el SG 1048 y el fast Ethernet, el SF 1048.
Características del gigabit de 48 puertos, pues capacidad de switching 96 gigabits por segundo, tasa de reenvío 71,4, jumbo frames con más tamaño que el anterior y un buffer de memoria de hasta 12 megabytes. En la gama de no gestionables también tenemos switches PoE. En el momento que queramos alimentar dispositivos PoE a través de un solo cable, que es una cosa bastante cómoda y bastante común, tendríamos estos dispositivos dentro de los no gestionables. El primero que vemos, el SG1008P, sería de los 8 puertos que tiene, 4 serían PoE, tiene un PoE budget de 55 vatios y una capacidad de switching de 16 gigabits por segundo. Este, de los dos estándares PoE que hay, el 802.3 AF y el 802.3 AT, que permite hasta más consumo, los puertos, los 4 que tiene serían AF, ¿vale? Después pasaríamos al SG1008PE, los 8 puertos son 802.3 AT PoE, tenemos un PoE budget de 124 vatios, este ya sería superior, y una capacidad de switching también de 16 gigabits por segundo. Y después tendríamos el SF1008P. Este sería fase Ethernet. 4 puertos de los 8 serían estándar PoE 802.3 AF. Tenemos un PoE budget de 57 vatios y una capacidad de switching de 1,6 gigabits por segundo. Todos estos dispositivos tienen una protección contra sobrecarga en el propio circuito y tienen una función que es Port Priority. ¿Qué nos permite esta función? Pues que lo que son al no ser gestionables, teóricamente no podríamos establecer una prioridad de puertos. Entonces, si alcanzamos el PoE budget porque los dispositivos que conectamos superan ese presupuesto o esa cantidad de potencia, lo que nos permite Teppelin o lo que nos indica es la prioridad de puertos va a ser, por ejemplo, del 1 al 7, el séptimo puerto es el que más prioridad tiene. Entonces, los recursos que vayas a conectar que tienen más prioridad y que en ningún momento, si hay una falta de potencia, quieres que se queden sin alimentación, los pones en ese puerto. Y luego en el puerto 1 pues pondrías los que crees que no están relevantes. Si hay una pérdida de potencia porque hay un consumo mayor, pues destinar esos puertos a esos dispositivos concretos que no son críticos en nuestra topología. Entonces son dos funciones muy interesantes que lo tienen todos los PoE no gestionables, que son los que estamos mostrando. Si pasamos a los Easy Smart, ya son switches que permiten una configuración básica. Estos switches son muy interesantes porque muchas veces nuestros clientes creen que hay una diferencia de precio muy grande entre un no gestionable y un Easy Smart, y hay veces que la diferencia en ciertos modelos no es tanta diferencia. Entonces, siempre que vayamos a tener un problema de cualquier tipo, nos viene bien en nuestra topología tener un gestionable que nos va a permitir hacer un mínimo de gestión y solventar ciertas cosas. Tendríamos el TLSG105E de 5 puertos, gigabit, y el 1024D de 24 puertos. La E siempre en el modelo hace referencia a que es un switch Easy Smart y permite una configuración básica. ¿Qué nos ofrecen estos switches de Teppelin? Pues lo que nos ofrecen es, por un lado, nos permiten hacer VLANs de una forma básica, pero nos da bastante juego. También nos permiten hacer un bandwidth control. El típico problema de ciertas instalaciones, tanto básicas como más complejas, es que tengamos cualquier equipo, cualquier terminal conectado a nuestra topología que esté haciendo un consumo de recursos y nos esté colapsando lo que es la red o el ancho de banda global, o la salida de internet incluso. Entonces, con bandwidth control vamos a poder delimitar por puerto una tasa de subida y una tasa de bajada en megabit por segundo o en kilobit por segundo, y nos va a dar esa posibilidad de controlar un posible problema futuro. Si en algún momento tenemos un usuario que hace un consumo excesivo, pues lo podemos ver y podemos contrarrestar este problema. También tienen port trunking, nos permite interconectar dos Easy Smart haciendo port trunking y evitando que haya un cuello botella entre los dos. Y luego DSCP, que también comentábamos que en las últimas versiones de hardware de los dispositivos se está incorporando DSCP a la capacidad del switch. Más modelos que tendríamos, pues de 8 puertos tendríamos el SG108E, de 16 puertos el SG1016DE, y otras funciones que también tienen. Las funciones hacen referencia a los 4 modelos que estamos mostrando.
Tendrían por mirroring, si en algún momento queremos que todo el tráfico vaya a un puerto en concreto para hacer auditoría o para estudiar qué está pasando en nuestra red, tenemos esa función. IGMP Snooping, como comentábamos, hay ciertos momentos o ciertas instalaciones o ciertas topologías en las que se da un tráfico multicast que puede llegar a sobrepasar la capacidad del switch, porque al final son réplicas de datos que nos pueden colapsar el switch. Con IGMP Snooping conseguimos que solo los dispositivos que están demandando ese tráfico sean los que reciben ese tráfico. Lo mismo hay otros dispositivos, por ejemplo en tráfico IPTV, que no están demandando esa televisión, ese IPTV. Entonces, ¿para qué vamos a enviarle a ellos ese tráfico perdiendo prestaciones? No, solo lo enviamos a quien lo demanden. Se hacen grupos y se hace multicast por grupos. Además tiene Loop Prevention para prevenir cualquier tipo de bucle que se nos pueda dar en la topología, y Storm Control. Cualquier tormenta de broadcast que podamos tener o de RP la podemos prevenir con estos switches. Entonces, como idea de esta gama, lo que comentábamos, al final no suele haber tanta diferencia de precio con los no gestionables. La gestión no es obligatoria, que es algo que a veces parece que da un poco de miedo. La gestión no es obligatoria, realmente con darle IP en nuestra red para hacer una gestión más fácil no es obligatorio que configuremos, pero sí que es interesante si de cara al futuro tenemos algún problema. Dentro de los switches Smart tenemos también un modelo PoE que tiene las mismas funciones que hemos comentado, que sería el SG108 PE, ¿vale? De los 8 puertos que tiene, 4 serían PoE, serían PoE AF, de los dos estándares que comentábamos sería el AF, PoE budget de 55 vatios, switching de 16 GB por segundo y hasta 15 kilobytes para jumbo frames. También es un switch muy interesante, porque tenemos ese mínimo de gestión y en un momento determinado podemos alimentar unos puntos de acceso o unas cámaras IP que tengamos. Si pasamos a los switches Smart, que son uno de los que más interés tenemos en este webinar en comentar, porque son de los que más cambios han recibido, hay nuevas incorporaciones y son muy interesantes siempre calidad-precio o prestaciones-precio. Estas serían las funciones globales que en general tienen nuestros switches Smart. ¿Vale? Están diseñados para SMBs que van creciendo, para que no tengamos ningún problema y sean escalables. Y de capa 2 pues tenemos las siguientes funciones. Tenemos Link Aggregation, tenemos VLANs, protocolos STP, RSTP, MSTP, IGMP Snooping. Ya aquí el IGMP nos permite una configuración un poco más compleja o más avanzada que los Easy Smart. Tenemos Quality of Service, tenemos varias estrategias de seguridad para evitar cualquier posible ataque o para tener una red segura. Tenemos varios modos de gestión, tanto por lo que es la interfaz web, como en todos los dispositivos de TP-Link gestionables, como por línea de comandos o a través de SSH, que dan bastantes funciones. En Quality of Service también hay que destacar que tenemos DSCP, también tenemos Voice VLAN, que es una de las funciones que están incorporando todos nuestros switches Smart, o la mayoría, para si tenemos en nuestra red terminales voz IP, poder meterlos todos en una VLAN y que esa VLAN tenga una prioridad y podamos conseguir pues unas llamadas fluidas y sin ningún tipo de corte. Tendríamos dos series, sobre todo las series que han sido renombradas o remodeladas y las nuevas series que se incorporan. Una de las nuevas series que se incorpora, la serie de T1700, que ahora hablaremos de ella. Y series que son basados en modelos que teníamos antes en nuestra gama, pero con mejoras y con más funciones, sería la serie T1600. Estos son algunos de los dispositivos en los que nos hemos querido centrar. Hay bastante más gama, pero bueno, como no se puede hablar de todos los dispositivos, prefiero centrarme en estos, que tal vez sean los más vendidos o los más relevantes. Nuevas incorporaciones, el T1700X 16TS y el T1700G 28TQ. Esos serían dos nuevos dispositivos de los que ahora hablaremos, que son tal vez los más interesantes de esta gama ahora mismo. Y luego el T1600G 52TS, que sería el antiguo SG2452. Eso, la nomenclatura entre paréntesis es la antigua, pero además de un cambio de nomenclatura hay mejoras en prestaciones, protocolos y funciones. Y luego el T1600G-28TS, que sería el antiguo 2424. Estos, los 2452 y 2424, son de los que más salida tienen, de los más vendidos, porque calidad-precio son muy interesantes. Entonces, una de las cosas que queríamos ver con este webinar
es eso precisamente, que si veis un cambio de nomenclatura, sepáis exactamente que es un dispositivo que os va a hacer lo mismo que hacía el anterior, pero que además al mismo precio va a tener más funciones. Luego el SG2216 y el SG2210P, ¿vale? Vamos a entrar en los renovados. El antiguo 2424, que era un switch de 24 puertos más 4 SFP combo, de la gama Smart, que da bastantes funciones, este no es PoE, luego mostraremos las versiones PoE, pasa ahora a llamarse TM600G 28TS, ¿vale? Ahora son también 24 puertos más 4 SFP, pero esos SFP no son combos, son fijos. Ahora hablaremos un poco de eso. El 2452 pasa a ser el TM600G 52TS y vamos a hablar un poco de las funciones nuevas que incorpora. Como comentaba, en las versiones antiguas los SFP eran combo. ¿Qué significa esto? Que si usamos esos SFP, los puertos que se ven en la imagen a la derecha, para fibra con los módulos SFP, perdíamos los 4 equivalentes en los RJ45, los Ethernet. Entonces ahora eso ya no ocurre. Ahora ya tenemos 24, podemos conectar 24 equipos o 24 dispositivos por Ethernet y otros 4 por SFP. ¿Vale? Pues ya es un cambio bastante interesante. Teniendo en cuenta que van a ser al mismo precio, ya es una función que nos interesa. Luego además se ha metido o se ha implementado la posibilidad de que se creen rutas estáticas, hasta 32 rutas estáticas en ambos, que ya son funciones prácticamente de capa 3 que nos están dando un switch smart. Luego además tienen también el Dual Image Firmware. ¿Qué es esto? Pues básicamente los dispositivos llevan un firmware. Ese firmware sería el sistema operativo del dispositivo que nos permite la gestión y nos permite los protocolos. Con esta nueva mejora, lo que conseguimos es que tenemos el firmware y un backup firmware. Si hay algún problema, el típico problema que siempre se plantea, que haya una actualización de firmware y por lo que sea tenemos un corte de luz o algo parecido, y se queda corrupto o hay algún tipo de problema, podemos levantar a través de comandos la imagen backup o el firmware backup, y ese firmware de backup nos va a permitir seguir utilizando el dispositivo. Entonces al final esto lo que nos da es fiabilidad. Es una redundancia en firmware y nos da fiabilidad. Es una función bastante interesante para eso, para dar fiabilidad y saber que tenemos un dispositivo con una copia. También otras funciones, pensando ya más en el ámbito de la seguridad, es que funciona bien con el protocolo 802.1x. Este protocolo lo que mide o lo que pretende gestionar es el acceso a la red. El acceso por los diferentes puertos a la red. Si no hay una autenticación en la red, no se puede tener acceso a la red local o la salida de Internet. Entonces, si implementamos un servidor Radius en nuestra red y configuramos el switch, que es uno de los ejemplos que vamos a ver ahora después, para que se comunique con ese Radius, cualquier dispositivo que se conecte por cable a nuestra red va a tener que autenticarse con un usuario y una contraseña. Ese usuario y contraseña, el switch lo retransmite al Radius y hasta que no se valide, no entra en nuestra red. Es una seguridad básica que es importante para cualquier tipo de red. Además tiene IP MAC binding, podemos asociar ciertas MAC a ciertas IPs. También la función de HCP Relay, por si tenemos un servidor de HCP en otra subred o en capa 3 y lo que queremos es que se retransmita los paquetes de HCP y no tener varios servidores de HCP que puedan solaparse. También Voice VLAN, que como hemos comentado es interesante para terminales de voz IP. Se han ampliado mucho las características o las posibilidades del IPv6 en todos los switches y se ha pasado de las 8 colas de Quality of Service que teníamos antes, de las 4 colas que teníamos antes a las 8 colas de Quality of Service. ¿Para qué nos viene bien esto? Pues tenemos un ajuste más fino en todo momento. Si tenemos un problema de recursos críticos y otros recursos que no son tan críticos, pero que al final son los que nos están consumiendo el ancho de banda y nos prohíben o nos imposibilitan que haya un recurso crítico que funcione bien, vamos a tener un ajuste mucho más fino. Podemos jugar con las colas y podemos hacer que ciertos datos o cierto flujo de datos de ciertos dispositivos tenga prioridad y sea el primero que se retransmita a través del puerto Ethernet. Entonces al final son todo mejoras en switches que tienen el mismo precio, que se mantiene el precio y no perdemos nada. Entonces siempre en este caso vamos a hablar de las nuevas referencias como una mejora en la gama de TP-Link. De los nuevos dispositivos, los nuevos modelos que hay en esta gama, pues hablaría del TM700G 28TQ. Entonces justo este modelo es con el que vamos a hacer luego un par de ejemplos de configuración porque es uno de los que más interés tenemos en
que se conozca por parte de nuestros clientes, porque creemos que para el precio que tiene da unas funciones extraordinarias y da muy buen rendimiento. Entonces, son fables, estos dispositivos son 24 puertos más 4 SFP, ahora vamos viendo las características. Son apilables, ahora lo veremos, son apilables hasta 6 unidades, physical stacking, y nos permiten hasta 144 puertos gigabit. ¿Por qué nos permite esto? Pues 24 puertos por las 6 unidades que tenemos, tendríamos ahí los 144 puertos gigabit. Entonces, son muy interesantes por la función de apilado, y además de apilado físico. Esta función de apilado se hace a través de los 4 SFPs que tiene. Los 4 SFPs que tienen no son SFPs normales, son SFP Plus o SFP+, que van hasta 10 gigabit. Entonces no vamos a tener un cuello botella entre las unidades. Si tal vez hacemos un estacado físico por puertos SFP normales a 1 gigabit, pues al final si hay un tráfico entre la unidad 1 y la unidad 2 importante de muchos equipos a la vez contra muchos equipos de la unidad 2 o contra un servidor, vamos a tener un cuello botella porque la comunicación entre ellos pasa a ser de 1 giga. Con estos no, con estos dispositivos podemos apilarlos a 10 gigabit. Entonces es una de las funciones más interesantes para el precio que tienen. La capacidad total de switching de las 6 unidades, 768 gigabits por segundo, que también es una cifra muy importante. Y luego, como son apilables, lo que nos proporciona, o la principal función, es que los vamos a gestionar todos desde la misma interfaz web. Entonces esto simplifica muchísimo la topología y la gestión de una red y el mantenimiento de una red. Ponemos nuestras 6 unidades y no tenemos que ir haciendo un cambio en las 6 interfaces y multiplicando la configuración cada vez que queramos hacer algo. No, hacemos una interfaz, se comporta como una unidad virtual todo y tenemos toda la gestión simplificada, hasta 6 unidades. Este dispositivo siempre sería hasta 6 unidades. 24 puertos gigabit y 4 SFPs Plus a 10 gigabit. Otro de los... Bueno, esto serían las características. Otra de las cosas importantes de este switch sería todas las funciones en capa 2, como rutas estáticas, link aggregation, IGMP, multicast VLAN, todas las mejoras que ha habido en seguridad, que son muy importantes. Ha habido mucha mejora en este campo. Al final, en todos los dispositivos se han ampliado las entradas en ACLs, se pueden hacer muchas más ACLs. Tenemos DHCP snooping, por si alguien intenta conectar un servidor de DHCP no autorizado en nuestra red. Autenticación a través de radios, 802.1x. IPMAC port binding, que también nos permite seguridad. Más funciones en IPv6. Mejoras en quality of service. Y el tema de la doble imagen de firmware. Entonces, al final, es uno de los dispositivos que más nos gustan. Otro dispositivo interesante, el TEMIS 700X28TS. ¿Qué es lo fundamental de este dispositivo? Pues que es un full 10 gigabit. Todos los puertos son 10 gigabit. Tenemos 12 puertos Ethernet 10 gigabit y 4 SFPs 10 gigabit también, SFPs Plus. Entonces es el primer 10 gigabit completo que tiene TP-Link. Tiene muy buen rendimiento. Hombre, el precio hay que tener en cuenta que va a encarecer porque es un 10 gigabit, pero aún así el precio que tiene este dispositivo para las funciones que tiene es increíble. Si nos fijamos en las funciones, nos pasa igual que con el TEMIS 700G. Tiene funciones muy ampliadas para ser un switch smart. IPv6, rutas estáticas, funciones de seguridad, doble imagen, quality of service. Y luego, si pasamos a los Smart PoE, que serían ya los switches con alimentación, también ha habido cambios. El 2424P, que era un 24 puertos más 4 SFP, que nos pasaba lo mismo que con el 2424, que eran combo, pasa en TEMIS 600G 28PS. Esa P siempre nos va a decir que es PoE. El 2452P pasa a ser el TEMIS 600G 52PS. ¿Qué cambios interesantes tienen estos nuevos modelos o estas renovaciones? Los SFPs pasan a ser SFPs fijos, rutas estáticas. El PoE Budget en el 2424P era 180 vatios y ahora ha pasado a 192. Entonces, al mismo precio, ya tener más capacidad de alimentación está bastante bien. Luego, además, para radios, 802.1x, más cantidad o más posibilidades de ACLs, se permiten creo que hasta 300 entradas en ACLs,
por lo tanto podemos regular muchísimo el tráfico en nuestra red. DHCP Relay, Voice over LAN, más características en IPv6, más funciones, Quality of Service en IPv6, rutas estáticas en IPv6 y más colas en Quality of Service. Si pasamos a los switches managed o gestionables, estos serían los que consideramos más relevantes. Tendríamos la serie 5, que lleva más tiempo en el mercado. Tendríamos el 5428, que son 24 puertos, más 4 SFP, estos no serían PoE. El 5412F, que serían 12 puertos de fibra. Y el más 4 Ethernet. Y luego los T2600, que son los antiguos 3424, 3452, que ahora pasan a ser T2600G. Entonces vamos a ver un poco los modelos más relevantes. 3424, como comentábamos, pasa a ser T2600G 28TS. Y el 3452 pasa a ser el T2600G 52TS. Cosas que comentar del 3424, pues bueno, ya son switches que permiten más gestión que los Smart que veíamos antes. Son switches ya que tienen puerto consola y que tienen una serie de funciones mejoradas respecto a los Smart. El 3424, ¿qué era? Pues un 24 puertos Ethernet a giga más 4 SFPs. Ahora pasa a ser 24 más 4 también, pero con más funciones. Y el 3452 sería ya el de 48 puertos más 4 SFP. Los SFP combo pasan a SFP fijos, rutas estáticas. Una de las cosas más interesantes de HCP Server, ya tiene servidor de HCP con varios pools, que el 3424 y el 3452 no tiene esta posibilidad. Viene ya con cable del puerto RJ45 al micro USB, más cantidad de ACLs, de HCP Relay, por lo que comentábamos, si tenemos un servidor de HCP en otra subred o en otra red, Voice over LAN, IPv6 y 8 colas en Quality of Service. Entonces, una de las funciones que más me parece que puede interesar es el servidor de HCP. En muchas ocasiones nos pedían switches con servidor de HCP y ahora ya en estos nuevos modelos lo tenemos. Si pasamos a los PoE, esta misma gama pero PoE, 3424P, que era el switch PoE que teníamos, uno de los más vendidos porque al final daba unas prestaciones y una capacidad de alimentación muy buena por el precio que tiene, lo pasamos al T2600G 28 MPS. Entonces, este tendría 384 vatios de PoE budget, es PoE 802.3 AF y AT, y estas serían las mejoras, que serían muy parecidas a las que hemos visto. En general se ha mejorado en todos los dispositivos el mismo grupo de funciones, porque son las que se ven más relevantes. Una de las mejores cosas en este dispositivo, pasamos de 320 vatios a 384. Ahí hay 64 vatios que nos da mucho más juego para alimentar cosas. Y luego además Voice over LAN, IPv6 y Quality of Service. Podríamos alimentar puntos de acceso, teléfonos voz IP, cámaras, todo tipo de dispositivos que sean estandarizados.